sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua o amor aos corações dos homens. Que Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro, a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz e cele-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Como todos los miércoles a las 13 horas de Argentina, minutos más, minutos menos, comienza Sirviendo a la Humanidad, un programa que intenta develar los misterios de la vida espiritual, de la vida esotérica, hablar del autoconocimiento, hablar de valores humanos y todo aquello que no comprendemos lo hacemos tema, investigamos y lo ponemos aquí en el programa para conversar, para descubrir cosas y se descubren realmente. Em, y luego seguimos investigando, ¿no? Nos queda ahí lo que está por develarse y cuando seguimos investigando otros temas a veces nos aparecen, ¿no? Agregados a programas anteriores. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa, empezando por Radio Mantra FM, que abre sus puertas para que nos encontremos, a Cristina en los controles, que siempre nos atiende maravillosamente bien, y a los que buscan citas del tema, como por ejemplo Maggie Josefina de Colombia, a todo el resto del equipo que también buscan, y los que manejan audios, imágenes, videos para difundir el programa una vez que ha salido, ¿no? Hoy le mandamos un saludo cariñoso y sanador a Marcela, que no ha podido venir porque está enfermita. Y bueno, aquí alrededor de la mesa lo tengo a Jesús el de Sevilla. ¿Cómo estás? Pues creo que con más calor que allí por Argentina. Aquí estamos con 37 grados, es decir, estamos disfrutando los 37 grados. Y bueno, pues nada, mandarle un abrazo fuerte a Marcela, que se reponga pronto de los fríos que hay por allí y de su catarro. Y un abrazo para todos los oyentes. Vamos a ver qué nos trae este programa tan interesante. Al lado está Carmen. ¿Cómo estás? Pues muy bien, también disfrutando de este calor veraniego y un saludo para Marcela y también para todos nuestros oyentes. Encantada de estar aquí, un tema
muy, muy interesante y seguro que nos enriquece a todos. Así que gracias por estar ahí, escuchando en la mesa y bueno, como siempre decimos, todos somos uno, cada uno cumpliendo nuestra parte. Siguiendo la rueda está el otro Jesús, el de Barcelona, Arcano. Hola, buenas tardes, buenos días. Pues mira, hace mucho calor, es normal, estamos en julio, el 10 de julio, y estamos en la edición 695 y el tema es muy interesante, ya lo sabemos, y tiene infinidad de caras, pero a ver qué extraemos hoy. A Igual con ver, tanto calor y tanto frío en Argentina, encontramos una síntesis. y cerrando el círculo mágico está Rafael desde Valencia. Hola, sí, un saludo a todos, como siempre, y tratando aquí de estar lo más expectantes que podamos para compartir, aprender y transmitir aquello que vamos intuyendo. Y si podemos transmitir algo del calor, aquí 31 grados hacia Argentina, a ver si nos hacen caso Los Ángeles y envían un poco de calor. Bueno, vamos a comenzar. El programa de hoy tiene por título La pureza y los ángeles. ¿Cómo podríamos definir la pureza? La pureza es un concepto multifacético que se puede entender desde varias perspectivas, tanto científicas como filosóficas, religiosas o morales. Se entiende la pureza como la ausencia de todo aquello que contamina. Por ejemplo, el oro puro ha sido refinado hasta tal punto que toda la escoria ha sido eliminada. Por analogía, los seres humanos hemos entendido que también tenemos la posibilidad de purificarnos, de cambiar aquello que estimamos indeseable o dañino. Lo hemos intentado hacer de muy diferentes maneras, algunas muy peregrinas, a lo largo de los siglos, según lo que el nivel de conciencia de la época y la cultura del momento nos daba a entender. Nos preguntamos qué hay detrás de todo este anhelo de transmutación, de limpieza externa e interna. Posiblemente se encuentre el hálito del alma que nos anima, que de manera más sutil o más clara nos recuerda que estamos transitando el sendero de retorno hacia la pureza de la chispa divina que constituye nuestro ser más real. Pero, ¿qué puede significar la pureza para el ser humano genuinamente espiritual en la actualidad? ¿Cuándo se puede decir que un ser humano es puro? ¿Le puede ser de ayuda este estado para el contacto con los seres angélicos que nos rodean? ¿Depende del grado de pureza adquirida la capacidad de entrar en contacto con unos u otros devas? ¿Nos pueden los ángeles ayudar en el proceso de adquirir pureza? ¿Son ellos mismos los ángeles puros? Si es así, ¿en qué sentido? Bueno, muchas preguntas como siempre. Para tratar de dilucidar estas cuestiones hemos recurrido, entre otros autores, principalmente a Vicente Beltrán Anglada, dado su conocimiento directo del mundo de los ángeles. Preguntado en una conferencia sobre qué es la pureza en los tres planos, físico, emocional y mental, Anglada lo relaciona directamente con el propósito de Dios en nosotros, que nos alienta a través de una suprema atención a la redención de los elementales que componen nuestros diferentes cuerpos. Una vez que manifestamos la aspiración de abrirnos a lo superior, esta funciona como una invocación hacia los ángeles, quienes responden a la energía de nuestro pensamiento y colaboran en nuestro desenvolvimiento espiritual. Asimismo, Vicente nos comenta que el ser humano puro no es el que simplemente cumple con la moralidad de la época, sino aquel que no se deja arrastrar por las polaridades y ha encontrado en su corazón
una síntesis de aquello que comúnmente se considera como bueno y malo. El contacto con ángeles superiores es imposible sin un alto grado de pureza, tal como nos comenta este mismo autor. Los ángeles son seres que reaccionan ante nuestros pensamientos y emociones, pero al carecer ellos mismos de mente, tendremos que reducir al máximo nuestros contenidos mentales para percibir su lenguaje y lograr entender sus comunicaciones. Adentrémonos, pues, en el mundo de los ángeles, animados por estas palabras de Anglada. Es solo cuestión de abrir los ojos para ver y afinar cuidadosamente el oído para oír, pues los ángeles, las energías espirituales que siguen y persiguen los pensamientos de los hombres, aguardan con infinita paciencia que la voluntad humana sea fuerte y audaz y decida penetrar con mente clara y corazón puro en sus divinos retiros e inconcebibles santuarios. Vaya frase síntesis de Vicente, ¿no?, sobre el tema de hoy. Bueno, pasemos ahora a leer unos textos y luego conversamos. De ahí que unas de las primeras cualidades arguidas por el maestro como propiciadoras del contacto débico fueron siempre la de la sencillez de mente, pureza de corazón y parquedad de palabras. En estas tres sencillas reglas circunscribió siempre el maestro el proceso del reconocimiento débico, el contacto consciente con su maravilloso mundo y la ulterior fusión de auras angélica y humana. Sintetizaba las tres reglas en una clara e inspiradora frase: serena expectación. La serena expectación ha sido desde el momento en que fui admitido en el asrama del maestro la nota clave de mi vida, pues no hay sentencia que mejor refleje el propósito de un discípulo henchido de nobles aspiraciones espirituales. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada extraídas de su libro Diario secreto de un discípulo. El contacto con los ángeles es inevitable cuando la armonía personal se exterioriza en forma de paz, a través del aura etérica, creando un campo magnético puro y radiante. Los ángeles familiares contemplan serenamente el proceso de irradiación que acompaña la vivencia correcta del ser humano y pueden mostrarse objetivamente ante sus percepciones e incluso ilustrarles sobre muchos de los misterios que encubren sus mundos de armonía, confiándole más adelante en ciertas iniciaciones el poder de controlar eficientemente, utilizando sustancia búdica, las numerosas huestes de pequeños devas de la tierra, del agua, del aire y del fuego. Cuando el hombre sea puro y tenga sana alegría en su corazón, se hará propicio a tales misterios. Parece ser que la paz constituye la regla única de la alegría y es el único poder al que pueden responder los ángeles superiores. Esto pertenece a el libro Los ángeles en la vida social humana de Vicente Beltrán Anglada. Así que si queréis tener contacto con los ángeles, habéis de estar en silencio, porque los ángeles no tienen mente. Al no tener mente, tienen un principio, digamos, creador, que les impulsa a hacer efectivas las radiaciones humanas, construyendo sus formas, sus vehículos, así como de los demás reinos de la naturaleza, porque tienen sensibilidad agudísima. Y la sensibilidad angélica solamente puede ser percibida cuando la persona está completamente en paz, en silencio o en plenitud. Entonces puede conversar con los ángeles, porque como los ángeles no tienen un sistema de lenguaje como el nuestro, se manifiestan en forma de símbolos que solamente pueden ser sacados del silencio del ser. Hay una gran semejanza entre un hombre que está en silencio completamente y un ángel. Entonces el hombre se ha convertido en un foco de sensibilidad con una mente muy aguda
que está abarcándolo todo. Y entonces para él no hay problemas, no hay misterios, porque todo lo ve claro. Ve el fin desde el principio, como se dice esotéricamente. Texto procedente de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El control del pensamiento. Bueno, planteado está el tema de los ángeles. No hay que mirarlo como tal vez lo plantean las distintas religiones, sino plantearlo más ampliamente, lo más ampliamente posible. Vicente en uno de sus libros dice que los ángeles son energía, energía entificada, es decir, hay un ente, un ángel detrás de cada energía. Y cualquier tipo de energía, energía mental, emocional, física, la misma energía de la gravedad, están detrás de todos esos tipos y manifestaciones de energía por ángeles, es decir, los ángeles están por doquier, ¿no? Hoy nosotros enfocamos el tema sobre la pureza que puede demostrar el ser humano y el contacto que puede haber entre los humanos y los ángeles, ¿no? Que hay distintas posibilidades. Eh, bueno, ahí en uno de los textos se decía que la futura unificación humano-angélica, parece ser que eso en algún momento deberá llegar, ¿no? Bueno, ¿qué les parece, compañero, este tema? ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo armamos el rompecabezas para dar una visión completa al final del programa? Entiendo que debemos entender que el ángel, ya lo dice Vicente, no tiene una mente y no tiene un sistema nervioso y un concepto de ideas como nosotros solemos tener. No tiene nada de esto. La forma de acceder a ellos es guardar el silencio, pero tengamos en cuenta que el silencio del que se habla aquí, el verdadero silencio interno, es ese que acaba haciendo vibrar prácticamente los vehículos de la personalidad. Se establece una irradiación de dentro hacia afuera y esta irradiación es detectada por los ángeles. Y si el estudiante está un poco apercibido y sobre todo si hemos llegado a entender eso de la serena expectación, seguramente que el lenguaje comenzará por una imagen. Una imagen que puede tener una forma geométrica, puede ser un símbolo que todos conocemos, como el símbolo este de la nueva era, puede ser una estrella de 9 puntas, de 5 puntas, un triángulo, no importa. Pero seguramente tiene que ver con alguna cuestión que llevamos dentro y hace tiempo que no hemos resuelto. Y el ángel aparece y nos da esa respuesta. El problema puede ser que si tenemos una mente intelectual y lo queremos analizar de forma clásica, desarrollando el intelecto, igual tardamos muchísimos años en desentrañar el misterio. Si los que hemos tenido, vamos a decir, la suerte de conocer el mensaje de Vicente Anglada, no es el único, hay otros también, pues hemos visto un concepto distinto del que nos transmitió la religión y la cultura sobre los ángeles y también sobre la pureza, porque en este programa hay dos términos, pureza y ángeles. Y entonces lo que estamos tratando es de relacionarlos entre sí. Igual que el concepto de pureza, culturalmente, pues la persona que es buena, que es muy buena, que no hace daño, que hace el bien, etcétera. Pero cuando vas profundizando, como intentamos nosotros aquí y otros en otras partes, profundizar, entonces se va entendiendo de otra manera, sin descartar eso. Es cierto que en la medida que más practicamos el bien, buenos sentimientos, pensamientos, eso nos va desarrollando. Pero nos dicen, y eso es lo que estamos intentando vivir con esa atención y ese silencio interior, esa atención que nos puede llevar a meditación. Decimos que la meditación es atención y la atención es meditación. Se practique de una forma o de otra. El caso es que si vamos silenciando la mente y por consiguiente la parte emocional, pues ese silencio de la personalidad conlleva una mayor pureza, un aceleramiento de ese proceso de la pureza. Esto implica, por supuesto, ser buenas personas y tratar de hacer el bien, pero la calidad del bien es lo que puede también, aunque no se vea a primera percepción, diferenciar mucho de unos seres humanos de otros. Por lo tanto, se trataría de descubrir que con la atención, el silenciamiento de la mente
y del cuerpo emocional, pues eso va implicando una mayor pureza. Y como también nos dice que los ángeles son seres de energía individualizada con pureza, aunque hay una jerarquía enorme, y ellos no tienen conciencia de lo bueno y lo malo, ellos actúan según su nivel jerárquico de evolución, pues obedeciendo pues el sonido, los pensamientos, por ejemplo. Por lo tanto, siempre estamos en contacto con los ángeles. No hay nada que podamos hacer que no tenga relación. Lo que ocurre es que es un proceso inconsciente. Para ser consciente ya es otra historia, eso es más costoso, pero de eso se trata también. Inconscientemente podemos depurar esos contactos, atraer tanto en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro silencio, en nuestro comportamiento, distintos niveles cada vez más elevados de ángeles o devas. De tal manera que ahí hay un reto que podemos hacer aunque no tengamos clarividencia ni podamos decir aquí hay un deva o no hay. En ese sentido es el reto que coincidimos todos de ir simplificando la mente, silenciándola y lógicamente recibiendo esos dones a través de la pureza de mente y de corazón. Pues yo querría retomar dos claves que habéis mencionado. Es verdad que los ángeles están por doquier. Esta es un hecho en la naturaleza. La cuestión es que seamos capaces de traspasar el umbral de lo inconsciente, de esa relación inconsciente, a hacerla consciente. Entonces, es muy curioso porque en la ley hay una ley de leyes que es la ley de la compasión. Y los ángeles responden como ningún otro, digamos, ente a esa ley de compasión jerárquica a través de todos los reinos, de todos los estados de conciencia. Y vienen a establecer una conexión, y por eso me ha recordado lo que decía Jesús, que tenemos preguntas y ellos son en muchas ocasiones las respuestas. Vienen, ellos nos traen las respuestas, porque las respuestas están en nosotros y en ellos, pero en la medida de que nosotros establecemos ese estado de conciencia que tiene que ver con la sencillez de la mente, con la pureza del corazón, con la parquedad de las palabras, como nos decía, es decir, cuando hay alegría, cuando hay verdadera paz, este es el estado de comunicación, es la forma de comunicación. Es una forma natural que no es pretendida, que no es buscada, que no es ansiada, y sin embargo viene a responder a ese hálito del alma que está en su búsqueda, en su peregrinación hacia su esencia. Y entonces es curioso porque más allá de que pueda uno tener o no clarividencia, lo que uno sí que tiene es la capacidad de percibir a través de la fuerza del alma, de la verdadera intuición que todos, en una u otra manera, como discípulos, como aspirantes, cuando hay sinceridad realmente, esa está un poco a flor de piel. Entonces la cosa es que, estando serenamente expectantes, nos demos cuenta de esa capacidad de comprensión del mundo que se ordena en torno a nosotros a pesar de nosotros. Es decir, cuando nosotros ya no estamos queriendo ejercer ningún control, cuando nosotros estamos en ese estado de armonía, de paz, de tranquilidad, en este caso no puede ser otra cosa que de relación con todo lo que existe, con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, pues es que esa es la función que hacen los ángeles, es que es una labor de relación. Y esa labor de relación es perceptible y realmente es extraordinario cuando nos damos cuenta de la sencillez del mundo angélico, que es parte un poco del regalo que está a nuestra disposición. Jesús, hablabas de la sencillez y creo que es una cualidad muy necesaria porque la mente humana concreta suele lijarlo todo, suele estar en una perpetua búsqueda de algo diferente y, y los escritos de Anglada l- son muy claros cuando habla de ese contacto angélico, cuando habla de simplificar, de contactar con la paz.
de esa serena expectación en la cual podemos vivir. Pero ¿qué pasa? Pues que los seres humanos en general estamos muy identificados con la mente, con el yo. Y si estamos llenos de yo, si yo estoy llena de mis pequeños problemas personales diarios o cuitas o trabajos o tareas y siempre es todo alrededor de un yo que está de alguna forma pues en la mente y en las emociones, ¿cómo vamos a acceder al contacto con unas evoluciones que son tan diferentes a la humana en ese sentido, que son pura energía? Entonces, también me venía a la mente cómo hacemos contacto con nuestro ángel solar. Eso es el ángel que está con nosotros, ayudándonos a nuestra evolución. Como decía, Anglada nos da muchas claves. Abrir los ojos para ver, los oídos para escuchar, qué importante la escucha, pero la escucha no desde nuestra mente, sino desde otro punto, y eso es lo que a veces nos cuesta, desde otro punto donde está esa pureza a la que se alude en el título. ¿Por qué hay esa pureza? Porque no hay esos resquicios o es ese yo que quiere algo, que desea algo, que planea algo, que esa pureza es deshacernos de esas estructuras de ese yo y permanecer simplemente observando, mirando. En esa observación, en esa mirada, en la medida que esté exenta de esos deseos y pensamientos y esos pensamientos que articula el yo conocido, y es más pura la mirada, ahí es cuando realmente podemos ver la realidad más prístina, tal cual es. Y podemos acceder a ese otro mundo que está ahí, como decíais, rodeándonos, pero al estar nosotros tan llenos de nuestro yo, es, somos incapaces, no podemos ver lo que hay más allá y delante de nosotros, ¿no? Pero después en esos momentos de silencio, como decís, a veces se percibe, que se puede percibir, pues los ángeles es como una energía de alegría, como decías, cuando es un ángel elevado, o también te trae paz. La paz nuestra trae al ángel y el ángel nos permite sentir también esa paz con más profundidad. Es como si estuviéramos mutuamente relacionándonos y atrayendo las cualidades de uno uniéndose. Quizás se refiere a eso, esa fusión de auras, ¿no? Que el hombre pueda vivir en silencio, en paz, en presencia y ahí fundirse con el aura del ángel, que es eso, que es también esa presencia, es esa alegría, es esa paz, es ese vivir el momento presente sin elucubraciones de qué va a pasar o qué voy a hacer, sino vivir con intensidad la vida en el momento. Y eso creo que los ángeles nos pueden ayudar. Nosotros ponemos la intención, el propósito de estar en ese silencio y persistimos en ese propósito. Y creo que este propósito es invocador y hace que el ángel nos ayude a darnos cuenta de toda, y dentro de ese silencio también nos daremos cuenta de toda nuestra constitución psicológica y esa mirada desde ese punto amoroso, neutro, puro, creo que es la que nos va purificando. Y también los ángeles nos ayudan. Había un pasaje de Vicente en el que decía que él estaba acostado y que notaba cómo los devas trabajaban sobre su cuerpo. Esto me lo comentaba Daniel, ¿no? Alguna vez, ¿no, Daniel? Lo del trabajo de los ángeles con el cuerpo del discípulo. Sí, Vicente, hablar de Vicente Beltrán Anglada, que era una persona así bien ecuánime, y yo tuve la suerte de conocerlo. eh, Todo lo que ha contado, que a veces es maravilloso, parece una ciencia ficción, como decían también de Apolonio de Tiana, él decía que si bien él vivía en silencio y en serena expectación, en un determinado momento de su etapa vinieron durante bastante tiempo por las noches, venían los ángeles y le iban sacando la escoria, sacando la impureza, ¿no? Le iban elevando la vibración de los tres vehículos inferiores. Em, Él dice,
antes de que le pregunten más cosas, él dice que, bueno, parece sencillo, si los ángeles vienen y hacen tu trabajo, ¿qué es esto, no? Pero él decía que en vidas anteriores un ser humano que ha dedicado con servicio y con solidaridad, se ha sacrificado por el prójimo, se gana, digamos, un karma positivo para que los ángeles en la siguiente lo ayuden a lograr esa pureza, ¿no? Esa pureza en los tres niveles, en el físico, el emocional y el mental. Eh, bueno, de todo lo que leímos, me quedaron frases, por ejemplo, una mente pura es una mente silenciosa. Y también relacionado con esto, Vicente decía, la mejor manera de pensar es no pensar. Claro, todo el mundo se agarra de los pelos, que dice, ¿cómo no voy a pensar? Si tengo que hacer cosas, tengo que usar la mente, los pensamientos. Bueno, pero se entiende, ¿no? Que cuando hay alguna actividad práctica que hacer en nuestra vida cotidiana y hay que utilizar la mente, se la utiliza, pero cuando no estamos en esa circunstancia, no es obligación tener pensamientos en la mente. Entonces, una mente que no tiene pensamiento es una mente diáfana, transparente, liviana. Y la pureza del emocional es directamente no tener deseos, ¿no? Eso lo decía Buda cuando decía que todos los problemas de la humanidad, sus enfermedades y sus cosas, el dolor, el sufrimiento, era porque el ser humano tiene deseos. Cesa el deseo y cesará el dolor y el sufrimiento. Esa es una enseñanza de Buda. ¿Y cómo voy a vivir sin deseos? Satisfaciendo mis deseos en el nivel que sea. ¿Cómo la vida si no sería muy aburrida? Bueno, hay etapas y cuando cesan los deseos y el cuerpo emocional se vuelve transparente y puro, puede transmitir la energía del amor, que es una energía del plano búdico, una energía superior, ¿no? Entonces yo creo que es más divertido tener el cuerpo emocional ocupado en irradiar amor que teniendo deseos y tratar de satisfacerlos, ¿no? A veces hay que soltar todo, hay que dejarlo todo, y entre ellos la personalidad, ¿no? Y a nivel físico, sí, se trata de tener una alimentación sana, no tener excesos de los que ustedes saben, pero también hay un proceso de convertir todos los pitris lunares en pitris solares. Los pitris, ¿qué son? Los pitris son como unas pequeñas entidades débicas y nuestro cuerpo físico está construido por pitris lunares, que eran de la época que el logos planetario vivía en la Luna, y de a poco se van introduciendo pitris solares, ¿no? Que vienen de nuestro Sol. Es materia más pura. Entonces, el proceso de purificación en los tres vehículos pasa por el silencio, ¿no? Por el silencio y dejar que los ángeles trabajen. Em, en el silencio, que parece para algunos es aburrido, se produce una vacuidad. Y en esa vacuidad, donde parece que no hay nada, empiezan a aparecer cosas, situaciones que aparezca el amor, la paz tanto que lo menciona Vicente en este programa, la plenitud, la alegría, la libertad, la compasión, la sabiduría, y empiezan a aparecer todas esas cosas en nuestra vida. Si hay silencio, bienvenido sea. Y otros que aparecen, como estamos tratando y hablando hoy, son los ángeles, son los ángeles. Los ángeles uno puede no creerlo, no creer en la existencia de ellos, porque muchos dirán ver para creer, ¿no? Bueno, hay que ser clarividente para ver los ángeles. Y en la pureza y en la evolución espiritual, cuando se llega a la tercera iniciación, empiezan a aparecer los poderes mágicos superiores, entre ellos la clarividencia, y ahí vamos a satisfacer nuestra curiosidad de cómo son, ¿no? Si no, los libros de Vicente nos ponen algunas imágenes, también los de Geoffrey Hodgson, cómo son los ángeles, y nos lo pintan como energías, y un leve, los ángeles superiores, una leve forma de, como el cuerpo humano, ¿no? Una cabeza, en lugar de brazos tienen una energía que parecen alas, y abajo, bueno, abajo no tienen dos pies, pero bueno. También se dice que cuando el ángel se traslada de un lado a otro, esa forma que a veces muestran, em,
es como una bala, ¿no? Una bala de energía que vas de un lado a otro en un suspiro, llega y después cuando llega al otro lado, si quiere se muestra y si no quiere no se muestra, ¿no? Bueno, dejemos algo para el segundo bloque que lo haremos después de las noticias. ¿A quién le toca la primera noticia? Pues me toca a mí y es sobre un vídeo de la aventura contemplativa. Os invitamos a ver el vídeo de este nombre, La aventura contemplativa, que se encuentra en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Su contenido es el siguiente. La contemplación puede surgir en cualquier instante de tu vida cotidiana. Cuando el contemplador y lo que se contempla son uno, se está produciendo el instante de contemplación. Ser contemplativo es estar muy atento siempre, en todo momento, porque la contemplación es el estadio final de una serie interminable de actos de atención. Desde el bullicio del pensar, sentir, desear, temer, no se presentará la contemplación. Para contemplar hay que atravesar el silencio, amplios ámbitos de profundo silencio. Una capacidad innata de contemplación profunda existe en todo ser humano y se revela en el silencio y bueno, algunos temas más también forman parte de este vídeo. Bueno, esperamos que sean de vuestro agrado y veréis que esta noticia está relacionada con la invitación a realizar la meditación de silencio que se presentará al final del programa. Bueno, y la otra noticia o anuncio que les hacemos es el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Ponemos el foco ahí porque estamos en el mes aniversario de Sirviendo a la Humanidad. Julio es el mes que cumplimos año. Y entonces queremos invitarlos a que visiten nuestro trabajo, ¿no? Visitando el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, donde van a encontrar 690 programas en diversas temáticas, todos a tu disposición. Los temas tratados están agrupados en listas de reproducción o playlist, ¿no? Eso te permite, hay que ir ahí cuando uno entra en el programa, dice listas, y entonces ahí se ven las distintas listas. Por ejemplo, Agni Yoga, Silencio, Plenilunios, Servidores de la Humanidad, Atención, Corazón, Curación, Intuición, Maestros de Sabiduría, es muy visitado, a la gente le gusta este tema. Bueno, y otros temas, ¿no? Entren ustedes y vean lo que hay. El canal se actualiza cada semana con los distintos programas que vamos haciendo. Pueden dejar sus comentarios, sugerencias, que lo agradecemos enormemente. Y es un trabajo realizado por todos nosotros con mucho amor, ¿no? Mucho amor hacia todos ustedes, así que aprovechenlo. Y qué más decir, sigamos aprendiendo juntos, ¿no? Este es el mensaje para ustedes del equipo de Sirviendo a la Humanidad. Y ahora pasamos al segundo bloque. Pues efectivamente, sin solución de continuidad, vamos a seguir en este programa maravilloso de Sirviendo a la Humanidad y que nos brinda Radio Mantra FM. Vamos abordando, como sabéis, el tema de la pureza y los ángeles. De modo que, bueno, vamos a abordar los textos, seguimos luego compartiendo y a ver qué va surgiendo. Adelante con los textos. Si el hombre es puro, él es la liturgia, la ceremonia y el ritual, lo es todo. ¿De qué nos sirve un templo de piedra si no hay alma dentro? Pero si cualquier iniciado penetra en un templo, lo purifica con su aura. Es el iniciado, es el hombre puro el que tiene que redimir las iglesias y tiene que llegar a un estado de pureza tal que puede quebrantar los moldes de la tradición y convertir la piedra en éter, para que los ángeles desciendan nuevamente a restablecer los misterios iniciáticos como sucedía antaño. Es la pureza. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La mutación, los efectos del primer rayo.
Las dudas ante la puerta iniciática solo son frecuentes en las 2 primeras iniciaciones, pero en la tercera, a la que usted particularmente alude, debo decirle que ya no hay duda posible, pues, como usted sabe, la transfiguración es la iniciación de la purificación y también del equilibrio. Purificación porque el alma del iniciado ha vencido a sus 3 cuerpos inferiores, físico, emocional y mental, y resplandece por encima de ellos. Equilibrio porque el perfecto control de tales vehículos ha equilibrado o armonizado dentro de su corazón al guardián del umbral y al ángel de la presencia. El bien y el mal, simbólicamente hablando, han desaparecido de la vida del iniciado, solo queda dentro de su vida y como una natural consecuencia de su estado de pureza, aquel estado de beatitud celeste que está más allá y por encima del bien y del mal. Son textos extraídos del libro de Vicente Beltrán Anglada, Conversaciones esotéricas. Nadie puede curar si no ha creado dentro de sí una pureza que pueda albergar a los ángeles, que dirigen el sistema nervioso y el sistema de los nadis, porque hay que tener en cuenta que la energía débica se transmite a través de los nadis. Por lo tanto, deben estar muy sutilizados para poder recibir energía débica. A veces la energía queda obstaculizada porque no somos demasiado puros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Bendecimos o maldecimos? Esto es muy claro. Esto, ¿quién lo puede decir? La pureza viene con la paz de una persona, siempre. No podemos separar la paz de la pureza. Si tenéis paz, curaréis. Si no tenéis paz, no intentéis curar, pues podéis fracasar. Texto de Vicente Beltrán Anglada, correspondiente a la conferencia al trabajo débico. Bueno, pues la verdad es que son textos que siempre nos ilustran y que nos ponen un poco en la senda de esas preguntas y respuestas que están flotando en el aire, que están y que de alguna manera están a nuestro alcance en términos de silencio, en vías de aproximación a través del silencio. Y me ha encantado la reflexión final de la pureza viene con la paz de una persona. En esa paz, en esa paz no puede haber otra cosa que el equilibrio entre lo que interpretamos como bien y mal. Y es muy curioso cuando nos aproximamos a esa comprensión, el mundo cambia, la visión que tenemos de las personas. Realmente no hay mal en las personas. Hay sencillez, hay aprendizaje, hay compasión, hay relación, hay aproximación, hay un compartir. Y esto es lo que están haciendo los ángeles. Están compartiendo y están relacionándose y nos están relacionando. Y es muy curioso también que en los momentos de crisis, cuando hay dolor, están siempre presentes y nos están dando el mensaje apropiado, el que necesitamos cada uno. De manera que es bueno, yo casi que sugeriría que sintiéramos en qué momentos hemos tenido verdaderamente momentos de crisis, porque a poco que escrutemos qué es lo que estaba pasando, vamos a tener conciencia de la presencia de esos ángeles y de cuál fue su mensaje. Bueno, ¿qué pensáis? Adelante, que me he adelantado yo a vuestros comentarios. La verdad es que alcanzar la pureza que él nos sugiere para poder curar, por ejemplo, a través de la radiación nuestra, es un trabajo, es una meta muy lejana seguramente para la mayoría. También ha hablado de una expansión de conciencia determinada, pero hay que tener en cuenta que estamos aprendiendo. Por lo tanto, utilizamos el método científico de la prueba y el error, por supuesto. Y a base de los errores, debidamente encauzados no por capricho, sino por necesidad imperiosa de aprender y sobre todo exteriorizar el alma, acabamos cometiendo auténticos desaguisados. Es decir, esto es el famoso tema del aprendiz de brujo, que se puso a invocar los elementales, generó una catástrofe y tuvo que venir el maestro para calmarlo todo, ¿no? Pues eso nos puede pasar, pero también hay que tener en cuenta una cosa. ¿A qué tenemos miedo? ¿A una reprimenda? Tenemos que aprender. Pues si tenemos que aprender, que sepamos que el problema de no aprender correctamente está con nosotros. Nos equivocamos, ¿quién se equivoca?
uno mismo nada más, pero al mismo tiempo tiene la experiencia del trabajo realizado. Y esto es muy importante porque con los ángeles, aparte del silencio que tanto se habla, lo que funciona muy bien es la constancia. Ser muy constante. De ahí que se diga que debemos tener un lugar siempre el mismo para poder meditar, porque evidentemente queda imantado con nuestra energía y sobre todo con la energía del ángel que nos visita. Esto quería decir. Hay tres palabras que son muy importantes, las hemos utilizado, que son paz, irradiar y curar. En la sociedad se habla mucho de paz como algo contrario a la guerra y a distintas cosas, agresividad humana que no llega a ser guerra, pero que también participa de lo mismo. Y muchas veces se dice que se reclama la paz, pero desde el ego, desde la personalidad. Y claro, eso está bien. Es preferible que se hable más de paz y que se diga y que nos la comuniquemos, etcétera. Pero si queremos ser exigentes y profundizar, llegamos a un momento en que comprendemos, más pronto o más tarde, que la paz no se consigue rechazando, no digo odiando, sino rechazando a aquellos que están en contra, aquellos que provocan la guerra, aquellos que hacen el mal, sino tratando de no introducirlos en la mente y por lo tanto irradiar algo que sea bueno, que sea positivo, hablar de la paz, pero desde una conciencia de paz, esa paz que hablamos tantas veces que hemos de conquistar en nuestro interior y tiene que ver con la pureza que estamos hablando. Esa pureza interior lleva a un estado de paz, de equilibrio, de armonía interior que está por encima de esas vicisitudes, esos conflictos, todas esas, digamos, zancadillas que nos pone el ambiente, la sociedad, tentaciones, etcétera, etcétera. Y cuando esta pureza y esta paz se van consiguiendo, la irradiación que siempre está, porque irradiamos las energías que tenemos, mental, emocional, etérica, sino que esa irradiación se hace más pura. Por consiguiente, en esa irradiación acuden invocados los devas cada vez con una mayor evolución, ya que es muy importante saber, y esto cuando leemos a Vicente Anglada nos damos cuenta que hay una jerarquía enorme y limitada en la evolución, no solo en la evolución de la corriente humana, sino en la débica, y por lo tanto no son lo mismo los elementales que pueden ser invocados por el bien o por el mal, son más cercanos a la materia que cuando hay devas, los ángeles guardianes, ¿verdad? O el ángel guardián del ser humano, y no digamos del ángel solar, de lo cual se ha hablado en otras ocasiones. Según la evolución, pues se puede invocar. No obstante, hay devas elevados que están pendientes, aunque ignoremos que existan. Todo es cuestión de esa pureza y de esa paz interior para que haya una respuesta débica que funcione, aunque no los veamos, incluso aunque no sepamos que existen. Pero el hecho de ir conociendo este mundo puede facilitar esa participación de los devas. Por ejemplo, en algún momento habremos hablado de la curación. Es cierto que una cosa es la curación por irradiación, y eso viene aunque no estés pensando en ello. Y otra cosa es lo que Vicente Anglada nos ha enseñado de invocar a los devas de la curación. Los que llevamos años y años utilizando esos mantras de invocación sabemos que eso es real, no siempre dan resultado. Y entonces los devas, sin necesidad de saber cómo son atraídos, son invocados y están produciendo una serie de efectos en función del karma y también, insiste Vicente, en función de la pureza de mente y de corazón que la persona que lo invoca lleva. No solo es aprender una fórmula, unas frases y decirlas. Y esto vale para los demás mantras superiores, sea el Om u otros, sino que en la medida que haya una pureza interior, la fórmula invoca unas energías u otras. Por eso es muy importante esta insistencia que estamos haciendo hoy
en la pureza de mente, en la pureza de corazón que vayamos consiguiendo paulatinamente. Bueno, yo quisiera seguir al hilo de lo que dice Rafa con el tema de la curación y los ángeles. Y a veces, a veces hay chamanes o hay curadores en el pueblo que ayudan a mucha gente. No tenemos por qué dudar de ello, pero siempre se pone el énfasis en un don del poder de curar que han recibido del nacimiento. Y acá, digamos, en el texto que hemos leído, Vicente pone, digamos, un tecnicismo espiritual de que es necesario que haya pureza, pureza, y que la energía débica circula a través de los nadis, ¿no? Em, Porque cuando se cura por irradiación, hemos dicho ya en otros programas y hemos leído, es decir, Cristo curaba por irradiación, Apolonio de Tiana por irradiación, Pitágoras recientemente curaba por irradiación, es decir, todos los grandes maestros y los iniciados de la cuarta iniciación para arriba curan por irradiación. Pero aquí Vicente nos dice que la pureza es necesaria para que los nadís tengan una alta vibración, para que la energía curadora se irradie en el medio ambiente, pasando primero por los nadís, ¿no? Los nadís es como una especie de sistema nervioso, con todos los nervios que abarcan todo el cuerpo humano, pero a nivel etérico, ¿no? Y se dice que los clarividentes dicen que son como unos pequeños conductos. Y esto es un tecnicismo de alta evolución espiritual, lo que nos revela Vicente, y demuestra lo que tantas veces se ha dicho, que no es taumaturgo, es decir, curador por irradiación quien quiere, sino quien es puro, ¿no? Quien puede o quien es puro y ha logrado armonía. Claro, un iniciado de en la tercera iniciación se controlan los vehículos físico, emocional y mental. Y en la cuarta ya es un grado de presencia espiritual tan elevada que se produce el fenómeno de la curación por irradiación. Y a veces puede haber gente con pretensiones de ser curadores a través del Reiki o a través de otros sistemas, y uno los observa, les observa la personalidad sin ser clarividente, y uno se da cuenta que no hay pureza ahí, sino que hay deseos de la personalidad de ser un curador. Esto lo quería decir porque el que realmente tiene amor por el prójimo y quiere ayudarlos, curarlos, o invocar los ángeles de curación, como dijo Rafa, se puede hacer, pero digamos, hay que tener una observación muy importante y una atención muy grande para, digamos, llevar los tres vehículos inferiores a un grado de pureza, para que la energía de curación que tanto necesita hoy en el mundo llegue a los muchos, ¿no? Es bienvenido eso. Gracias. Bueno, pues os estaba escuchando y, y me venía a la mente también unas palabras de Vicente cuando habla del silencio, que dice es sencillo, pero es difícil. Es como puede ser sencillo y a la vez nos cuesta tanto. Eh, no podemos tener ese contacto débico y, y bueno, es simplemente porque la personalidad todavía tiene mucho peso y al estar ahí nos está impidiendo esa visión de otros mundos, esas intuiciones esas respuestas. Y a veces es que eh, conforme hemos sido educados o conforme se nos ha enseñado que el mundo funciona, es siempre hacia el exterior, hacia acumular conocimientos o acumular riquezas o acumular. Y el mundo espiritual se trata de soltar, y eso no estamos acostumbrados y nos entra pues como esa incertidumbre o ese miedo a lo desconocido, y queremos seguridades. Vivir en la inseguridad
cuesta, no es fácil para la personalidad y eso hay que entenderlo. Por eso alguien decía la constancia. Jesús mencionaba la constancia. Hace falta tener ese propósito, el propósito de vivir cada vez más como almas y de entender cada vez más cómo todos los procesos del mundo espiritual y ya la vida y todo se va conformando porque ese mismo propósito va trayendo a los devas y va trayendo personas, va trayendo circunstancias y va trayendo esos momentos que también habéis mencionado de crisis que son necesarios para romper cristalizaciones, romper patrones y que emerjan nuevas comprensiones. Y en esas nuevas comprensiones que emergerán sobre nosotros mismos, sobre los devas, sobre el mundo en general, todos estamos llamados. Ahora bien, ¿qué se requiere? Porque claro, yo estaba pensando, los oyentes, este u otros programas, pues puede que sea mucha información y de repente la mente quiere averiguar y cómo serán los ángeles y cómo se dará y qué será ser puro y qué puedo hacer. Y entonces la sencillez sería, bueno, todo eso está ahí y ese mundo está ahí. Simplemente respiremos, respira, atención al momento, atención, observación a lo que son los pensamientos, las emociones y esa atención sostenida en el tiempo hará que el mundo interno se vaya apaciguando porque adquirimos una cierta distancia respecto a los contenidos mentales y contenidos emocionales. No hay tanta identificación. Al no haber tanta identificación con lo que sucede fuera o con nuestros propios procesos internos, al estar observando, hay más paz. Al observar sin juicio, también hay más paz. Al haber menos barullo mental, al disminuir eh, todas esas, em, todas esas rumiaciones mentales que pueden haber, también se va estableciendo más paz. Y en la medida que se va estableciendo esta paz y la reconocemos que está ahí, vamos aprendiendo poco a poco a sostenerla, que no quiere decir que ya no nos vaya a pasar nada de esta vida y no nos afecte nada. Sí, nos seguirá afectando porque estamos en este mundo y tenemos a cada uno nuestro trecho por recorrer, pero en la medida en que nos vamos aposentando en esa observación, en esa atención que nos lleva al silencio, también se va estableciendo esa paz. Y creo que desde esa paz podemos reconocer esa compañía angélica y podemos reconocer pues estas energías que nos rodean y que tienen ese lenguaje tan diferente al nuestro, pero que se expresan con color, con sonido, con perfume, se expresan con una alegría. Y después ya para terminar algo muy simple, porque también ha hecho referencia Jesús al inicio durante esas crisis también están ahí los devas. Lo que pasa que a veces en ese fragor de la emoción, pues quizá no se puedan ver, o quizás sí, porque yo recuerdo, y ya apuntando a algo personal, en la adolescencia, porque tuve una adolescencia muy movida emocionalmente y con muchas crisis, con muchas preguntas y con muchos temas. Recuerdo que una vez en una crisis dentro de mí sentir, no te preocupes, todo es vida, la vida está dentro de ti, la vida habita en cada célula, en cada átomo, en cada recoveco de tu ser y la vida es tan poderosa que esa vida te va a guiar, ¿no? Y me parece fantástico el poder contar con esta ayuda angélica que nos recuerda que esta vida, que somos poder, poder, voluntad superior, que somos amor y que somos luz. Y que sea cual sea la crisis, que la podemos superar y salir adelante. Y bueno, ya ahí están los devas para ayudarnos y bueno, hagamos camino, investiguemos y nos esperan muchos descubrimientos hermosos si somos capaces y tenemos la valentía de soltar lo que ya realmente ya no nos sirve. Sí, yo creo, Carmen, que a propósito de lo que has dicho, de las crisis, de la ayuda, de que están allí
yo creo que todos, si nos paramos a mirar, mm, podemos advertir y podemos reconocer todas esas ayudas que ya a todos, a cualquiera de los que estén escuchando y a los que no, esas ayudas han estado siempre ahí presentes. Y en ocasiones cuando las crisis son más duras o más traumáticas, adviene un momento de no sabemos cómo ni por arte de qué, hay una paz, hay un silencio en nosotros, hay en el ambiente, es algo que te rodea, es algo que tú no razonas, que no entiendes con tu razón, pero que sin embargo se define no por otra razón y otra palabra que la paz. Y esa paz tiene su propio mensaje, que lo podemos ir descubriendo instantáneamente, como en ese momento que nos has descrito tú personal, o que se muestra, se hace claro en momentos posteriores. Y fijaros, normalmente siempre suele llevar aparejado una, digamos, oferta de trabajo, de servicio, de que ampliemos nuestra conciencia para estar presentes en una relación más extensa, más amplia, más inclusiva, más sintética, más amorosa, más lúcida, con aquello donde estamos. Es decir, no es un sitio distinto, no tenemos que emigrar para. No, porque primeramente esa transmutación, ese viaje hacia lo interno, esa purificación, está en nosotros. Hemos de llegar a ese centro del equilibrio donde no hay ese posicionamiento hacia lo bueno, hacia lo malo. Es complicado de entender esto de, bueno, ¿qué es eso de no tener atracción? Bueno, pues eso es parte de la paz y del equilibrio que es parte de la propia experiencia. Bueno, yo quisiera agregar al tema ese de intenso sufrimiento. Vicente cuenta en uno de sus libros que estaba en la Escuela Arcana de Ginebra con el símbolo de la nueva era el lugar que recibían a visitantes, y él estaba en una profunda crisis, en un profundo sufrimiento, y en un momento determinado estaba ante la crisis de tener que dejar la Escuela Arcana y seguir su camino solo, y le costaba mucho aparentemente, porque él amaba la Escuela Arcana y ha trabajado mucho en esa escuela, y, y en un momento determinado, dice él, comencé a sentir paz. Y él interpreta que era su ángel solar que venía en ayuda de Vicente en esos momentos de intenso sufrimiento. Después cuenta otro momento de mucho sufrimiento y que también el ángel solar y el maestro lo vinieron a ayudar. Y la otra cosa que quiero contar es que ya cuando él va avanzando en su capacidad de serena expectación, él y con su cualidad de clarividencia mental desarrollada, él encuentra al ángel solar y lo ve con su forma y tal como es, y se muestra acá en la pantalla. em, y, y bueno, para él todo el asunto de los ángeles, porque el maestro le puso otro ángel que se llamaba Gesazel, que le mostró todo el sistema angélico, él podía verlo todo, los ángeles le ayudaban a ver los planos interiores y cómo trabajan los ángeles. eh, y bueno, yo creo que no hay que preocuparse, cada uno tiene su destino, y en la medida que vayamos actuando correctamente y viviendo con atención y con serena expectación, los tres vehículos inferiores se irán purificando, y en determinado momento lo que era algo imposible del contacto angélico va a ser una normalidad, ¿no? Y como bien dijo alguien, aunque no los veamos, los podemos percibir. En Rosario Vicente le preguntaron, queremos tener contacto con los ángeles, ¿no? Y la gente iba por lo visual, es decir, queremos ver a los ángeles como los ves tú y los describes. Dice, ¿quieren un contacto angélico? Dijo Vicente. Pues bien, hagamos silencio. Y entonces había como 150 personas, todo el mundo hizo silencio. Y un minuto, 2 minutos, y después Vicente dijo, los vieron, los percibieron,
y la gente quería verlo, ¿no? Con forma, con color, pero no. Él hablaba de percibir a los ángeles, la relación con los ángeles en el silencio, ¿no? Y eso es posible para muchos. Pues muy bien. ¿Queréis comentar alguna cosita más? Hay una cosa que comentó al principio Jesús en en su primera intervención, el del tema de los símbolos. Y yo tengo que contar, creo que a lo mejor lo he contado, pero bueno, es que me lo ha recordado. La primera vez que yo tuve conocimiento de Vicente y de sus libros fue Estructuración de Beca de las Formas. Una persona amiga llevó el libro a casa de unos amigos donde estaba yo y a mí me traspasaron aquellos símbolos, aquellas imágenes, yo no sé qué tuvieron, que hicieron que mi cuerpo se pusiera a vibrar. Y yo dije, bueno, yo no sé quién es este señor ni este libro. Y al día siguiente me lo compré. No pudo por menos que comprarme el libro e investigar. Bueno, pues hay símbolos de muy distinta naturaleza. A veces son las propias circunstancias, son los eventos que vivimos, que nos están hablando, porque la vida de la naturaleza nos habla a través de las formas y los símbolos son el significado. Detrás de cada símbolo hay un significado profundo, un mensaje profundo. Entonces, de ahí la necesidad de prestar una atención silente sin ninguna pretensión, salvo la misma relación natural, armónica, sencilla con la belleza. O sea que realmente podemos estar en un sitio lleno de ruidos con una mente silente y viendo qué es lo que nos está invitando a entender cada cosa que vivimos. Y bien, no sé si queréis que nos vayamos al espacio sobre el amor, que eso también es importante. Bueno, no hay otra porque se ha creado un ambiente que podríamos seguir conversando toda la tarde, ¿no? Bueno, el espacio sobre el amor. Este año estamos transmitiendo y queremos descubrir qué es el amor y si fuera posible vivenciarlo. Los invitamos a través de este espacio a realizarlo juntos. Leemos una frase que dice así: el sufrimiento, a diferencia del dolor, entendido como hecho objetivo, implica lejanía de uno mismo. Por falta de amor genuino, por falta de atención al momento presente, o como suele ser habitual, por ambas cosas a la vez. Y es una frase de Enrique Martínez Lozano. Hoy, en el espacio sobre el amor, escucharemos un párrafo de Consuelo Martín. Adelante con el audio. La temporalidad, que es pensamiento, es la materia de la que están hechas todas las realidades relativas o soñadas. Y simultáneo, al descubrir la temporalidad del amor, descubro lo que soy. Descubro que soy esa esencia eterna. La eternidad del amor es mi propia eternidad. Nos preparamos para la meditación, respiramos, nos concentramos atentamente en la respiración y relajamos nuestro cuerpo físico de forma rápida. Aquietamos nuestras emociones, observando atentamente cualquier emoción, dejándolas pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos, y también observamos atentamente los pensamientos que surgen en nuestra mente. Al observarlos atentamente, vemos cómo se disuelven, desaparecen, quedando un silencio profundo. Desapareciendo las tensiones, la paz profunda aparece e invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón. Y así dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel ser que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos,
a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Presentes en una conciencia de ser aquí y ahora que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes. Y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el triángulo mágico. Visualizamos también una estrella de 5 puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitamos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Recitamos la gran invocación al unísono. Este viernes, a las 19 horas de Argentina, invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Súmate, deja tu mensaje en Facebook sirviendo a la humanidad si estás participando. Y muchas gracias por el servicio. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con mucha atención. Recordar también las meditaciones de silencio con esta frase. El trasfondo de toda percepción posee un extraño silencio que no inquieta, sino que enaltece. Es una frase de Sesha de su libro Aprender a meditar. Si os apetece experimentar el silencio, una meditación de silencio de manera grupal, pues os esperamos. Hay un grupo que meditamos regularmente los lunes y los jueves. ¿Cuándo? A las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas en España. Nos reunimos por Google Meet y si queréis uniros, el enlace lo podéis encontrar en el grupo de Facebook de Silencios y Vivencias, así como las lecturas que compartimos en cada sesión. Es algo muy simple, es muy sencillito y bueno, ahí estamos, os esperamos. Es totalmente abierto a cualquier persona, simplemente hay que tener interés en investigar sobre el silencio. Gracias. Y antes de irnos, le decimos que el tema del próximo miércoles será la conciencia universal y el despertar individual. Hemos hecho varios programas sobre el despertar, el pasar de un estado limitado a un estado de mayor apertura de conciencia. Hemos hecho uno que hay un despertar espiritual colectivo que se está difundiendo por todos lados, así dimos testimonio de varios autores que hablaban de eso, y de cómo cuando hay un despertar individual, hay una unión o una fusión a través del corazón con la conciencia universal. Nosotros decimos conciencia universal y nos parece algo muy grande, pero cuando hay despertar individual, despertar de conciencia, hay una conexión con la conciencia universal. De esto vamos a estar hablando. Tal vez Jesús, el de Sevilla, nos pueda decir algo más de qué va este programa. Bueno, en realidad va de la vida misma, ni más ni menos. Yo creo que creemos, tenemos una idea de lo que somos y el abandono de esa idea, el soltar, perdón, perdón, y el soltar esa idea, realmente el llegar a esa purificación, a esa sencillez, pues nos va llevando inevitable, inexorablemente, porque forma parte del movimiento natural de la vida, a esa conciencia universal de la que todos formamos parte, no importa si como una célula o como un grupo de células o como distintos grupos de células. Creo que, bueno, vamos a hacer una mirada, una reflexión siempre sencilla, pues atenta, en clave de investigación, a ver qué vamos descubriendo para hacer ese tránsito de la manera más consciente. Es un problema de unirnos a lo que ya es, a todo, en realidad a todo. Gracias, Jesús. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y si quieren más, pueden aceptar la sugerencia de pantalla. Nosotros les decimos que reciban un abrazo fraterno con mucho amor y hasta siempre.